trabajo es un trabajo sobre expectativas, en realidad, ¿no? Lo que sucede es que son expectativas para la era de la escasez. Entonces, marketing es la ciencia de las expectativas, es quien mejor las crea y quien mejor las comunica. Y entonces, es importante que recoja su responsabilidad a la hora de formular las expectativas correctas y no crear falsas expectativas para poder dar un comportamiento que sea suficientemente satisfactorio para los consumidores cuando se trata del marketing, pero cuando hablamos de el comportamiento a seguir también por los estamentos públicos, pues estamos hablando también de la ciudadanía, ¿no? De tener a la ciudadanía satisfecha con lo que se les entrega, ¿no? La venta de falsas expectativas en el consumo es el consumismo y la venta de falsas expectativas en la política es el populismo. Tenemos populismos de derecha y populismos de izquierda. Es curioso porque todo este boom que tenemos ahora de hablar de populismo, pues supongo que debe de verse a lo extraño que están siendo los resultados de todos los referéndums y las elecciones, etcétera, etcétera, pues obedece a este fenómeno de malas expectativas. El campo que conoce más al consumidor de todos es el marketing, porque se ha tirado en los últimos 150 años dedicándole unos presupuestos y una atención a entender al ser humano que no los ha seguido ningún otro campo de actividad, ¿no? El marketing ya no puede estar empujando o vendiéndonos ideas de expectativas de más consumo o extremas en cuanto a lo que puede entregar la economía o la administración o los que nos gobiernan, la ciudadanía, ¿no? Tiene que moderar ese discurso. Y ese es el mensaje y lo que se propone es un modelo para hacerlo a base de incidir en dos variables. Una es la templanza, es decir, el consumo equilibrado, y la otra es la conciencia, que es decir, saber por qué se hacen las cosas que se hacen. Es decir, más educación y más equilibrio. Eso es lo que puede tratar de introducir el marketing, porque lo ha tenido que hacer también con los productos. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Lo prometo. Recibo vuestra promesa. Señores académicos, señoras y señores, familiares y amigos, quisiera que mis primeras palabras en este acto fueran para transmitir la alegría, el orgullo y el respeto que me produce mi ingreso en la Real Academia Europea de Doctores. Vivimos en un mundo complejo y la interdisciplinaridad de la RAED, de la que hace gala y es su hecho diferencial, parece en un ente de tradición centenaria una respuesta visionaria. Quizá el mundo ha sido siempre complejo, lo era desde luego en 1914 cuando se fundó esta academia y desde luego lo es hoy. A todos sus miembros, pues, mi gratitud y reconocimiento y singularmente al excelentísimo señor presidente, don Alfredo Rocafort Nicolau, cuya dedicación a la buena marcha de la RAED es por todos reconocida. Les agradezco a ustedes, señores doctores, el que me hayan elegido como académico numerario y muy en particular
que la contestación a mi discurso la realice el excelentísimo señor doctor Miguel Ángel Gallo. Primero, somos amigos desde hace casi 50 años. Después fue mi profesor, luego compañero en los años doctorales en Boston y más tarde colega en el IES, mentor en los consejos y siempre un ejemplo a seguir. Mi gratitud también hacia los señores doctores María José Esteban Ferrer y José Antonio Segarra, mis padrinos en este día de ingreso. Agradezco a mis colegas del IES y de las otras escuelas en las que he estado que crean en el entorno y el ambiente en el que uno lleva a cabo su trabajo académico y su investigación, y mis 30 años en IES han sido en ello fundamentales. Y luego a mi familia, muy especialmente a Teresa y a mis 3 hijos, Josep, Xavier y Julia, que son un ejemplo de excelencia humana y académica y un estímulo y fuente de motivación. Paso a continuación a la lectura de mi discurso. El mundo en el que vive el ciudadano de los países desarrollados y en particular los europeos ha pasado de ser uno de abundancia a otro de escasez. Escasez de personas, de igualdad, de mentes, de beneficios sociales, de realismo, de democracia y de empleo. Todo ello impone la necesidad de adaptar expectativas a ese nuevo entorno y que el modelo que creó con éxito la demanda y conformó el consumidor en la era de la abundancia necesita una revisión para crear y difundir de forma eficaz las expectativas para la era de la escasez. El 8 de noviembre pasado, más de 62 millones de estadounidenses hicieron 45º presidente a un extravagante candidato que escandaliza a muchos con la raíz populista de sus postulados. Poco antes, el pasado junio, los votantes de Reino Unido se habían pronunciado por un estrecho margen, pero sorprendentemente a favor de salir de la Unión Europea. Aquí, en Francia, en Holanda, en Escandinavia o en Colombia, cada nueva consulta a la ciudadanía produce un escándalo más inquietante. ¿Cómo reemerge el populismo como una venganza en cada rincón del mundo industrializado? Se preguntaba el último número de la revista Foreign Affairs. Para algunos es la confusión resultado de la hiperabundancia de información procedente de contenidos generados por los ciudadanos y difundidos a través de medios digitales. Desde hace años se recurre a una colección de conceptos para encontrar un compromiso o incluso una solución al cambio de actitud necesario para responder a este reto de la escasez. Conceptos como conocimiento, empleo de calidad, autoempleo, emprendeduría, especialización, autogobierno, reindustrialización, se esgrimen como los nuevos mantras que han de devolvernos ese bienestar perdido, abrazando expectativas poco realistas. Ajustar expectativas es una misión a largo plazo, tanto que corta a través de los mandatos legislativos y ejecutivos de las democracias. Si bien la realidad es una, nos hemos acostumbrado a convertirla a través de lo que esperamos en algo relativo. Por ejemplo, somos mucho más exigentes con los productos físicos que con los morales, las ideologías, y no toleramos que una compañía de coches engañe con las emisiones de sus motores diésel o ponga en peligro nuestra seguridad por un fallo mecánico, como Toyota. Pero aceptamos que un partido político prometa algo que es imposible de cumplir. Porque en unas actividades el comportamiento irresponsable es aceptable y en otras se ha convertido en la norma. En 2016, las expectativas que se le venden al ciudadano están totalmente desalineadas con la realidad en la que vive. Casi 10 años de desempleo, particularmente los más jóvenes, de decenas de miles de empresas pequeñas y medianas desaparecidas y de creciente desprotección de todos aquellos que han visto precarizarse su bienestar y esfumarse su estilo de vida, no han servido para cambiar el discurso de aquellos responsables de gestionar expectativas de los ciudadanos. Existe abundante literatura en el campo del marketing sobre el fenómeno de las expectativas. Durante muchos años se ha estudiado su formación y se ha llegado a la conclusión de que lo que esperamos sobre la calidad de las cosas, la calidad que percibimos, pesa más que la calidad objetiva. También que las expectativas que formamos sobre los productos pueden llegar a incidir en los efectos buscados, es decir, no en la percepción, sino en la realidad de los resultados objetivos. Por ejemplo, personas que se compran un medicamento o una bebida energética con el precio descontado y marcado en el envase sienten sus efectos buscados mucho menores que aquellos a los que en el mismo experimento se les vende el producto al mismo precio pero sin mostrarles el descuento. Las decisiones del marketing mix, como el mensaje publicitario sobre el producto, su precio y los canales en los que se adquiere, pueden influir sobre la eficacia objetiva del producto en sí.
Se ha establecido que la satisfacción del consumidor es el resultado de la diferencia entre sus expectativas sobre un bien, un producto, un servicio, un concepto o una idea y su percepción sobre el cumplimiento o desempeño de éste. A menor diferencia entre uno y otro, mayor la satisfacción. Se ha especulado sobre si más satisfacción es mejor que la justa o que menos, y también sobre si crear más expectativas arriesgado por introducir más exigencias sobre el desempeño de lo prometido. Los humanos, todos, reaccionamos de forma irracional ante ciertos estímulos, con una irracionalidad previsible, aunque no siempre simétrica y conocida por todos. En lo básico, por ejemplo, nadie puede excusar su codicia, un alto directivo de un banco o el director de la agencia que ejecuta las estrategias y otorga las hipotecas a potenciales morosos, o un pensionista que compra preferentes o fondos filatélicos que ofrecen rentabilidades surrealistas. La presunción de que los agentes económicos son racionales y que la mano invisible actúa junto a ellos para crear mercados eficientes expone a los ciudadanos a riesgos muy serios, especialmente cuando se diseñan las políticas y en particular las económicas, las instituciones económicas. Cuando se trata del diseño de objetos materiales, los inventores tienen en cuenta todos sus posibles defectos y limitaciones. Así es cuando se diseña un coche o se fabrica un extintor. Pero en el reino de lo moral y de lo mental, de lo cognitivo, dejamos a los humanos desprotegidos. Políticos que fallan al punto de decepcionar, bancos que lo mismo prestan agresivamente que reclaman inesperadamente, compañías de seguros que no pueden responder a una crisis más allá de sus tablas actuariales que saben y sabemos obsoletas, beneficios sociales que son insostenibles, medios de comunicación sesgados, inútiles para tomar decisiones informadas y un sistema educativo que no prepara a las personas para el mundo en el que viven y mucho menos para aquel en el que tendrán que vivir. Todos siguen diseñando su oferta como si fuera dirigida a seres físicamente imperfectos, pero cognitivamente impecables. Por tanto, si nos envenenamos con una mayonesa en mal estado, es culpa de quien nos la vende, pero si tomamos una hipoteca que no deberíamos haber tomado, la culpa es nuestra. Nos valemos de modelos mentales y valores sagrados para formar expectativas. Las expectativas son la respuesta a la selección de hechos relevantes, en primer lugar, a la definición de modelos mentales adecuados y su traducción en resultados o hitos esperados. La frontera que separa las creencias personales de los intereses personales es permeable y a menudo nos servimos de esquemas mentales que nos permiten justificar nuestros intereses como creencias. En general, a la vida, a la justicia, al medio ambiente o a la libertad no se les asocia un precio, se les considera bienes sagrados, no son monetizables. Ahora bien, en nuestro día a día podemos vernos obligados, y de hecho nos vemos obligados a hacerlo, a poner un precio a los servicios de un médico, de un abogado, a la protección de los jabalíes en la colserola o a la tolerancia frente a las ideas antidemocráticas. Algunos autores han observado que en un contexto de escasez los valores sagrados pierden ese estatus, ese carácter y su inconmensurabilidad. La fijación de expectativas reales y útiles exige una revisión de aquello que se considera sagrado y nadie puede escudarse en que algo lo es para no entrar a ponerlo en cuestión, para no cuantificar su justa proporción. Las expectativas y su ajuste con la realidad determinan la satisfacción. Y algún autor Anderson afirmaba que la frustración y la amargura por parte de los consumidores a los que se ha prometido demasiado y han obtenido poco se está convirtiendo en la esencia y el motor del consumismo. El consumismo es aquel régimen de consumo excesivo que se alimenta de falsas expectativas y comparte su esencia con el populismo. Las implicaciones del trabajo de Anderson permiten afirmar que la insatisfacción es una función de la disparidad entre expectativas y percepciones. Si la teoría y la práctica del marketing están destinadas a la creación de las condiciones para la satisfacción del consumidor, entonces el marketing tiene que ser la ciencia de diseñar las expectativas y por eso el marketing tiene que estar obligado a salvar el mundo. Un programa promocional no puede estar basado en la distribución de expectativas poco realistas porque los consumidores necesitan confirmarlas o confiar en ellas. Las estrategias de promoción agresivas aumentan la brecha entre lo que se espera y el desempeño. Y esta división, que a corto plazo parece inocua y resuelta a través de mecanismos de disonancia cognitiva, termina a la larga por ser insalvable. Expectativas excesivamente altas llaman a otras todavía mayores y revertir ese proceso puede ser enormemente costoso. Tanto más si se tiene en cuenta el contagio que se produce entre compañías rivales y la instauración de climas tóxicos en los que siempre más es mejor.
¿A qué me refiero cuando hablo de expectativas en la era de la escasez? Vamos a revisar algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, tenemos la escasez de jóvenes. Más crecimiento demográfico equivale a crecimiento de bienestar de la ciudadanía. Y cuando el crecimiento de la población se estanca o decrece, la sostenibilidad de las condiciones de vida de la mayoría también declina. Las perspectivas de una Unión Europea sin juventud son pavorosas y estamos en ellas, ¿no? Sin jóvenes ocupados se produce una escasez de beneficios sociales también. El modelo de servicios sociales que garantiza pensiones, salud o educación está agotado y necesita ser transformado porque no es sostenible. El estado del bienestar se ha convertido en un monstruo burocrático e inflexible que se consume en pagar a sus administradores y asalariados en detrimento de los prestatarios y la viabilidad de las prestaciones. Los partidos populistas siguen basando su estrategia en alentar los lógicos miedos y demandas ciudadanas, pero ni sus políticas económicas ni las reformas que se pueden esperar de ellas en el sector público conseguirán estirar las posibilidades reales de entrega de aquello que se ha prometido si no se ajustan a lo posible y son explicadas a los ciudadanos. Europa sigue siendo uno de los lugares más estables del planeta. Es posible que la defensa de una mayor adhesión y de una más rápida transferencia de elementos de soberanía nacional haya alcanzado su techo. Por tanto, menos Europa también. Hay un antes y un después del Brexit en lo que se refiere a la disposición de los Estados a hacer más cesiones de soberanía a entes supranacionales que comprometen la relevancia futura de aquellos, de los Estados. Pero ya a partir de la recesión de 2008 quedó claro entre los países del euro que los Estados no estaban para garantizar otra prosperidad que la propia. Y, por tanto, la entrega de más soberanía en nombre de sus ciudadanos carecía de incentivos. El resurgimiento de los nacionalismos es el entremés de populismos de derechas, tan abundantes entre los países más ricos del mundo industrializado, donde están orientados a canalizar la reacción frente a minorías étnicas o raciales que sienten les perjudican a través de la expropiación de sus derechos, de los derechos de la mayoría, lo que los anglosajones llaman sus entitlements. Ello nos obliga o nos lleva a la escasez de democracia. La bondad de un sistema se mide a la luz de su eficacia en aumentar la participación democrática, su contribución a crear y distribuir riqueza y a reforzar el imperio de la ley. Los populismos, sean de derechas o de izquierdas, ni aumentan la participación democrática ni contribuyen a la redistribución de la riqueza. Y bajo el populismo, el imperio de la ley y la seguridad jurídica se ven sistemáticamente recortados. Hay infinidad de estudios empíricos de los gobiernos populistas latinoamericanos que son mayoritariamente de izquierda y de otros gobiernos populistas de derechas y ninguno de ellos consigue que estas tres normas imperen. La explotación del malestar de la ciudadanía en las urnas desemboca en resultados contraintuitivos como aquellos a los que aludía al empezar este discurso y la venta de expectativas poco realistas a través de la oferta de los programas populistas de cualquier signo es el motivo principal de los resultados extravagantes, no la opinión de los ciudadanos en las redes sociales. Una parte importante de los derechos, de los entitlements, proceden del empleo y quizá el empleo es lo que va a ser más escaso en esta nueva era. El desarrollo de nuevas tecnologías, como la robótica y el empleo de algoritmos, supondrá un impacto positivo en la tecnificación y la cualificación de los empleos, pero su introducción tendrá un impacto negativo en la oferta de muchos de ellos, que se verán afectados de forma desigual, con el empleo de cuello blanco especialmente afectado y más vulnerable a ser reemplazado por dichos robots y algoritmos. Tras abordar la realidad en la era de la escasez, pasamos a desgranar las falsas expectativas, lo que hoy se llaman posverdades, que están relacionadas principalmente con el empleo y con la posibilidad de reindustrialización, la definición del empleo de calidad, el autoempleo, su descentralización y la importancia de la competitividad de los países, de las regiones o de las ciudades. Empezamos por la reindustrialización. Cuando un sector maduro en un país industrializado ya no innova, se limita a competir en precios y deslocaliza la producción hacia países que se encuentran en una fase anterior de desarrollo. Esta migración permite que el país más avanzado pueda dedicarse a la explotación de sectores más expansivos. El país receptor
de la deslocalización se especializa, entre tanto, en la exportación. Pero una vez el sector madura también ahí, su ventaja en costes resulta también insuficiente y sus emprendedores, sus trabajadores y dirigentes comparten la aspiración de dedicarse a sectores más expansivos, cediendo a la deslocalización hacia terceros menos desarrollados que, como ellos antes, cuentan con una ventaja en costes de fabricación. Desde ese punto de vista, todos los países participan de las ventajas del desarrollo, migrar hacia sectores nuevos de mayor valor, aunque naturalmente los que antes migran hacia actividades de mayor valor añadido obtienen mayores beneficios, y esa teoría es la teoría que se denomina del vuelo del ganso. El 20 de enero de 2015, el presidente Obama, en el discurso sobre el Estado de la Unión, señalaba que en los últimos 5 años nuestras empresas han creado más de 11 millones de puestos de trabajo nuevos. 1,5 millones de los cuales eran industriales, es decir, de vuelo del ganso inverso, de vuelta. Es cierto que Estados Unidos fue pionero, al ser el primer país ya en los 60 en importar masivamente de Asia, a protagonizar el papel de mercado para Japón en aquellos momentos la fábrica del mundo, que inundaba el mercado americano, el mayor y más abierto. Las empresas ganadoras de aquí en el futuro no serán aquellas cuya actividad regrese porque otros países emprendan una fase del vuelo del ganso, sino aquellas que han sido productivas siempre y pueden fabricar en nuestro país o en cualquier otro con facilidad. Y esas no son empresas que paguen necesariamente malos salarios, sino que pagan pocos salarios. Han realizado inversiones en maquinaria y equipo ambiciosas, con lo que pueden fabricar a precios competitivos localmente o lejos. Por contra, existen 2 obstáculos al regreso de los empleos industriales. Y el primero es que lo hacen si las empresas repatriadoras han mantenido alguna capacidad en origen. Y el segundo, porque al desaparecer las empresas, sus clústeres, la arquitectura de las concentraciones geográficas en proximidad de los diferentes subcontratistas en la cadena de producción de un bien, se desmoronan. Por tanto, si unas fases de dicho proceso recuperan su competitividad, pero otras no, la reindustrialización queda comprometida. Junto con la reindustrialización, la calidad de los empleos es un segundo fenómeno que podría superar la escasez. Pero incluso si se pudiera producir esa reindustrialización o una diversificación en empleos de calidad, ¿cuáles son los que necesitaríamos para que no se instale la escasez? Una de las condiciones que los analistas y los políticos aducen como imprescindible para que regrese el ganso, la que ofrece empleos de más calidad, no se está produciendo. Irónicamente, Kahn y McEntire sostienen que las empresas con empleo de baja calidad parecen mejor adaptadas para resistir una crisis que las que se sustentan en empleo bueno. Y la razón es que en una situación de caída de la demanda, las empresas de alta calidad despiden con mayor facilidad que las de baja calidad y se desprenden de personal cualificado que es absorbido mucho más rápido por las empresas de empleo malo, que ante una mayor oferta de esos profesionales por fin pueden pagárselos. El tercer fenómeno, junto a la reindustrialización y el empleo bueno, es el autoempleo. Autoemplearse supone hoy 2 gestas. Una es hacerse autoempleado y la otra es salir adelante con aquella actividad en la que uno se autoemplea. La primera se refiere a las reglas del juego y la segunda a todo aquello que pueda fomentar la educación para la emprendeduría. La escasez vuelve a los emprendedores más conservadores. Sin colateral ni crédito que apoye la inversión, los emprendedores son mucho más reacios a lanzarse a nuevas aventuras. Sin estímulos, la estructura de recompensas para la emprendeduría es insuficiente. Potenciar la emprendeduría pasa por tomar medidas para la definición de agendas consistentes que orienten al sistema financiero y, sobre todo, eliminen las barreras burocráticas y administrativas. El cuarto fenómeno para detener el avance de la escasez es la especialización de los empleos y su aglomeración en las ciudades. Otra de las cuestiones más discutidas en los últimos años se centra entre la producción de variedades y el crecimiento del empleo. Para aumentar el empleo en una región o país, ¿es mejor especializarse o diversificar los sectores de actividad? Esa es la pregunta que hay detrás, ¿no? La producción de variedades es uno de los casos específicos de las economías de aglomeración. Por aglomeración se entiende la influencia sobre el crecimiento económico a través de la urbanización y las que benefician a cada firma o ciudadano radicados en ellas. De hecho, se afirma que doblar la población de una ciudad puede aumentar la productividad de sus ciudadanos entre un 3 y un 8%. La población que desempeña actividades en economías aglomeradas, en grandes ciudades, recibe retornos crecientes gracias a la interconexión y a la racionalización de los servicios. Por tanto, las grandes ciudades no son malas para el empleo ni para los que trabajan en ellas.
A mayor concentración de habilidades y creatividad, mayor crecimiento económico y urbano. El desarrollo económico de las pequeñas y medianas ciudades está condicionado por el equilibrio entre la especialización, que permite la competitividad, y la diversificación, que protege a la ciudad de los riesgos de los mercados, como que, por ejemplo, desaparezca aquella ciudad en la que se especializaron. Las ciudades que consiguen retener a jóvenes creativos y capacitados reciben a cambio más crecimiento, puesto que hacen suya la fuerza de trabajo que de otro modo hubiera migrado. ¿Les suena esto de que los jóvenes migren, no? Pues eso es el riesgo de esa escasez. Definidas las variables clave detrás de la formación de expectativas, las que justifican la era de la escasez y las faltas expectativas que desde la buena fe o el populismo ocultan la falta de soluciones simples, ¿qué se puede hacer? Pues fijar nuevas expectativas, ¿no? La mayoría de las decisiones de compra que toman los consumidores hoy son repetición de otras que han tomado con anterioridad. En otras ocasiones el viaje empieza con la idea opuesta, que es la de no repetir lo que se hizo con anterioridad, porque se dispone de información procedente de una experiencia insatisfactoria propia o que se ha recibido de otros que la tuvieron antes y a los que se les considera como referentes. Un tercer tipo son aquellas en que el consumidor no tiene ni siquiera una idea formada de lo que necesita, más allá de una colección de necesidades a satisfacer o beneficios a disfrutar, percibidas con mayor o menor intensidad e incluso latentes, cuando no pueden expresarse verbalmente. Ese es el terreno más fértil del marketing. Cuando uno siente hambre, puede decidir calmar esa necesidad o no y a continuación decidir con qué lo va a saciar. Esas dos primeras ideas le ayudan a ubicar la categoría en la que va a buscar los restantes elementos del viaje. Por ejemplo, en los años 70 en España ese tipo de decisiones eran muy trascendentes. En primer lugar, porque era aún reciente y presente en la memoria del consumidor una etapa en la que encontrar con qué aplacar el hambre era complejo y no siempre posible. En esa época también formas seculares de respuesta como cocinar a partir de ingredientes a granel empezaban a ser superadas por otras como la compra de esos ingredientes procesados, envasados y bajo marca en establecimientos de autoservicio, en variedades complejas y en calidades y pesos regulares. Aparecieron opciones nuevas en la forma de almacenamiento, congelados, frescos, preparación industrial, precocinados, la tecnología y el equipamiento de preparación, cocinas a gas, eléctricas, microondas, vitrocerámicas o portabilidad, snacks, pastelería y bollería envasada, listo para comer. En 1970 había que dar a conocer toda esta innovación, explicarla e introducirla en el consumo de los ciudadanos. El marketing en los inicios de la era de la abundancia era, por tanto, imprescindible e hizo un excelente trabajo. En 2016, la mayoría de estas opciones ya cuentan con penetraciones universales y el conocimiento de la totalidad de los consumidores. Hoy, sentir apetito y en el mismo acto resolverlo es lo más común. Ese automatismo, esa acumulación de experiencia en resolver necesidades, es uno de los hechos más importantes de la jerarquía de efectos, el que hace que los consumidores pasen de expectativa de desempeño a la marca con la que resuelven de una manera mucho más rápida y en ese proceso eliminen fórmulas, categorías, subcategorías y familias de productos completas. Y ahí radican algunas de las ventajas y también de las servidumbres de las marcas, en entregar lo que prometen, a través de una calidad regular y de acuerdo a expectativas y que por tanto nunca decepciona. Y en las nuevas necesidades repetir ese proceso que es lo que el consumidor espera porque es lo que ha sido educado en las antiguas. El ciudadano hoy vota en las urnas o se manifiesta en la calle y también ejerce el sufragio silenciosamente con su gasto y sobre todo con su comportamiento y su ejemplo. Dado que los consumidores utilizan el sufragio a través del gasto más frecuentemente en las tiendas que ante las urnas, ¿podemos aprender del comportamiento del ciudadano cuando es consumidor? Todo lo que concierne al consumidor concierne al ciudadano. Demostrada la competencia del marketing en la era de la abundancia y en el convencimiento que estamos en otra diferente, ¿cómo podemos llevar ese concepto y valor del marketing a un plano relevante a esta nueva era? En 1973, Peter Drucker señalaba que los directivos deben convertir las necesidades de la sociedad en oportunidades para negocios rentables. Nunca en la historia reciente se ha visto a la sociedad, las empresas y los gobernantes frente a una necesidad tan acuciante de cambiar y aprovechar esas oportunidades. No se puede influir sobre el consumo sostenible sin el consumidor
Y de ahí la importancia de la sostenibilidad centrada en el consumidor y del consumo responsable, en la redefinición de la finalidad del marketing y en ilustrar cómo puede ayudar a fijar nuevas expectativas. Según la definición de Sheth, la sostenibilidad es el horizonte al que conducen las acciones realizadas según el modelo de triple última línea, medioambiental, social y económico. Medioambiental, en primer lugar. Dentro de lo social se incluye el empleo y la empleabilidad. Dentro de lo económico, aparte del desempeño, consideramos el uso de las inversiones de forma responsable y, sobre todo, de aquellas que inciden sobre las mejoras en productividad y calidad. Y, finalmente, se refiere al encaje de la empresa con la comunidad, su buena ciudadanía e implicación en el bienestar de sus vecinos, es decir, la mejora en sus estándares de vida y su bienestar. Por tanto, medio ambiente, empleo, capital, productividad y comunidad son los objetivos de la nueva agenda. Y a ellos se llega a través de la formulación de un juego de expectativas en línea con los retos a los que se expone la sociedad en un entorno de escasez. Sheth y sus colegas concluyen que la sostenibilidad centrada en el consumidor es un mecanismo que facilitará la contribución de las empresas a la sostenibilidad. Convertir la sostenibilidad en la piedra angular de la estrategia de los negocios potenciará la responsabilidad de las empresas hacia las personas. Hasta ahora, en la sociedad de la abundancia, el modelo imperante sostenía que a mayor consumo, mayor bienestar. El discurso opuesto, que ha contado desde los años 60 con un soporte incipiente y militante, que en aquella época, en ese contexto, era percibido de extrema izquierda y encarnado por Ralph Nader como autor estandarte, que condena cualquier consumo que exceda la mera subsistencia. A pesar de lo que podía parecer, la sostenibilidad centrada en el consumidor no promueve un comportamiento según un modelo de subsistencia, sino que al situar la sostenibilidad como aquello que regula y es regulado por el bienestar personal, social y económico, su programa se sitúa en un término medio entre los dos discursos. Aquel que defiende que a mayor consumo, mayor calidad de vida, crecimiento económico y prosperidad, entra en crisis cuando se aplican términos maximalistas. De entrada, porque es precisamente el sobreconsumo el que perjudica el bienestar social, como sostiene la investigación en marketing hoy. Algunos autores defienden que una renta moderada destinada al gasto discrecional tiene efectos positivos sobre los consumidores, mientras que el sobreconsumo reduce la duración de dichos efectos positivos. Los estilos de vida orientados a consumir más de la cuenta generan, por tanto, infelicidad y redundan en la insatisfacción personal. Se ha llegado a observar que el sobreconsumo puede derivar en comportamientos sociopáticos hacia la familia, hacia los vecinos o conocidos. El modelo contrario, el que representa la subsistencia, es también insostenible porque al restringir la oferta destruye bienestar. Y es también una idea equivocada, ya que en las economías industrializadas nadie es feliz con un consumo de subsistencia. Ni los que se ven obligados a él porque no pueden permitirse otro, ni los que consumen discrecionalmente porque ni lo quieren ni lo necesitan. La situación es tanto más preocupante hoy cuando la generalización del bienestar en las economías emergentes es un factor añadido que acelera el ritmo al que se consumen los recursos. Para la idea de la degradación medioambiental, que es corolario de esa misma limitación de recursos, si el consumo se mantiene y el bienestar se generaliza, serían necesarios 1,4 planetas Tierra para que el conjunto de la población pudiera consumir de acuerdo a los estándares promedio. Si tomamos como rasero el consumo del Reino Unido, necesitaríamos 3 o 4 tierras para que todo el planeta consumiera como el Reino Unido. Y si tomamos el de Estados Unidos, harían falta 5 planetas como el nuestro para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Por más sensacionalistas o especulativos que puedan parecer estos multiplicadores, proporcionan un rango al que tienen que dar respuesta 2/7 del planeta, las economías avanzadas, antes de que los 5/7 restantes consuman al ritmo de los primeros, a nuestro ritmo. Y esa obligación pasa por adoptar políticas de educación a nuestra propia ciudadanía y de ejemplo al resto de la humanidad sobre cómo hay que consumir en el régimen de escasez. A pesar de que los consumidores expresan su adhesión y su preferencia por productos ecológicos, el éxito de coches eléctricos, productos orgánicos o detergentes ecológicos es aún modesto. Se denominan entornos tóxicos todos aquellos entornos en los que el consumidor se ha acostumbrado a disponer de forma cómoda y accesible de bienes como electrodomésticos, ropa y alimentación. En los entornos tóxicos se observa una necesidad urgente de reeducar los hábitos del consumo, pero las alternativas que se ofrecen generalmente son invariablemente más caras, complejas, incómodas
y difíciles de encontrar. Tanto más cuando los consumidores que andan en busca de alternativas mejores se descubren rodeados de productos que, siendo dañinos, les permiten consumir de acuerdo a las reglas en las que se han educado a lo largo de decenios, sencillos de preparar, a un precio bajo, disponibles en cualquier lugar e incluso con la garantía de regularidad en calidad, peso y atribución que ofrecen sus marcas. En los sectores tóxicos, los productos sostenibles suelen ser más caros y no tienen marca. ¿Cuál es su marca favorita de Brockhill, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto no pueden persuadir sobre sus beneficios. Son más complejos de preparar, más incómodos y más difíciles de encontrar. La renuncia a la promoción de los entornos tóxicos, veas el caso de los refrescos altos en azúcar o la eliminación de las máquinas vending de snacks de los colegios, es demostración de la aparición de un consumo responsable y de un cambio de dirección del marketing. Para que el consumo o el voto sea responsable, se precisa el concurso del consumidor. Para que exista el consumo responsable, es preciso que el consumidor tome conciencia de las consecuencias finales de su consumo. Desde esa perspectiva, el consumo responsable tiene dos componentes. La primera es templanza y es tangible y se puede medir si se atiende al comportamiento del consumidor, a sus actos de consumo. La segunda es consciencia y es intangible y se refiere a la actitud, los valores o expectativas con la que evaluamos nuestros actos de consumo. La actitud es determinante para comprender cómo y cuánto consumimos. En función de la conciencia que tenemos sobre nuestra manera de consumir, aumenta o disminuye nuestra templanza. El comportamiento insostenible puede tomar tres formas distintas. La primera se denomina adquisitiva y se refleja en aquel comportamiento que carece de templanza. Los autores señalan como ejemplo de este tipo de consumo la aparición de los trasteros de alquiler. Existen incluso reality shows en los que los protagonistas pujan en una subasta por trasteros de alquiler de otras personas. En un plano más general, el comportamiento adquisitivo se refiere a aquel que exige recursos de los que no se puede disponer en la práctica. En el caso de la segunda fuerza antitemplanza es la compra repetitiva y nos encontramos con la que resulta de la obsolescencia planificada. Ese comportamiento se promueve desde la convicción de que la compra repetitiva es aceptable incluso entre aquellos ciudadanos que no se lo pueden permitir. Y el tercer tipo de comportamiento destemplado se denomina consumo aspiracional. Ese tipo de consumo es aquel que un sujeto realiza para conseguir unos efectos a través de la reacción de los demás. El consumo aspiracional tiene sus orígenes en el consumo exhibicionista o conspicuous consumption, que es un término que acuñó Thorsten Veblen en el año 1899, en la época de formación de la burguesía industrial europea. Un siglo después, otra burguesía industrial asiática renueva sus credenciales en lugares lejanos con idénticos motivos. Ese tipo de consumo o compra trofeo se basa en la exhibición de símbolos que permiten que la generalidad de la ciudadanía identifique a los ciudadanos socialmente ascendentes como si ya hubieran llegado y fueran los socialmente ascendidos. ¿Cómo creamos expectativas responsables? Infraprometer y sobreentregar. Underpromise and overdeliver. Ha sido el modelo subyacente a la edad del marketing transformacional, el modelo de descuento, el low cost. En su base encontramos uno que consiste en ajustar a la baja las expectativas del consumidor, generalmente mediando un precio bajo, mientras se entrega un performance más alto. Infraprometer y sobreentregar exige explicar e informar una actitud consciente, que entiende el alcance real de lo que puede prometer y a continuación promover un comportamiento de templanza, de equilibrio. Actitud consciente y templanza en el comportamiento escritos en negrita, recalcando la importancia que tienen en los modelos a seguir para reformular y fijar las expectativas. La racionalidad disciplina el mercado. Si el conocimiento no existe, la conciencia es baja, las empresas pueden comunicar una calidad más alta o baja que la que pueden entregar, es decir, que aquella de que disponen, de la verdadera. De la presencia o ausencia de conciencia y templanza surgen 4 tipologías de consumo que demandan diferentes medidas para conseguir un consumo responsable. La primera es el consumo responsable en sí, aquel que es deseable y que cuando existe se debe apoyar y consiste en una actitud consciente acompañada de un comportamiento equilibrado, templado. Ese es el objetivo y merece, por tanto, cuando se alcanza, el apoyo y el reconocimiento.
El segundo comportamiento es el de educar, y este corresponde a un comportamiento templado cuando va acompañado de una actitud inconsciente. Para promover el consumo responsable, la actitud no puede ser irracional, y cuando el comportamiento es templado, se requiere pedagogía para reforzar la seguridad y el conocimiento. No vale solo con hacer algo bien, sino que hay que entender en qué consiste hacerlo bien. Crear incentivos y desincentivos es la tercera estrategia, y cuando la actitud sea consciente y el consumo carezca de templanza, sea desequilibrado, se han de crear incentivos y desincentivos para dirigir a este último. El consumidor ya tiene la actitud adecuada, pero su comportamiento es aún destemplado, carece de equilibrio. Tenemos incentivos como, por ejemplo, tarifas segmentadas que pueden servir como ambos, o facilitar el consumo compartido de productos, o el demarketing, donde se desincentivan ciertos bienes para evitar su compra repetitiva, como el segundo o tercer pañuelo de seda en algunas tiendas de lujo cuando lo compran viajeros, ¿no? O se desgrava la adquisición de los productos más duraderos. Todas ellas son medidas para introducir templanza en una compra que es racional. Y hay un último tipo de consumo que es inconsciente en actitud y destemplado en el comportamiento, contra el que solo se pueden oponer mandatos y límites. Y estos aparecen cuando son los únicos medios que pueden suponer un cambio en el resultado. El consumo, que es a la vez destemplado e inconsciente, necesita normas para orientarse hacia el consumo responsable, porque sabemos que la publicidad es eficaz. La prohibición de las bebidas alcohólicas o tabaco corresponde a esta categoría de mandatos y límites, y se prohíbe por ese motivo. ¿Puede el marketing salvar al mundo? Pues el marketing, como instrumento de mediación e interfaz entre consumidores y productores, entre ciudadanos y gobernantes, se manifiesta como una herramienta necesaria y obligatoriamente ha de ser más responsable. El mantenimiento del estado del bienestar está condicionado por el diseño del producto, a través de la transformación radical del sector público, el rediseño de sus instituciones y la emancipación frente a la dependencia de sus responsables actuales. A primera vista, este mensaje parece mucho más viable en aquellas economías que no han embarrancado aún su modelo de estado de bienestar. Si la demografía es uno de nuestros problemas más acuciantes, si la burocracia pública es un leviatán costoso y consumidor de recursos que se detraen del servicio a quienes los pagan, y si hasta los subsidios no alcanzarán a muchos ciudadanos cuando más los necesiten, resulta imposible seguir prometiendo el modelo de bienestar a través de significantes vacíos como se hace hoy. Se ha de ajustar a través de educación e incentivos. Nadie ha invertido tanto tiempo ni dinero en entender al ser humano como lo ha hecho el marketing para entender al consumidor. Nadie cuenta con las herramientas que pueden definir los contornos de los grandes movimientos materiales e ideológicos que se están produciendo: los empleos, la educación para la empleabilidad, la especialización, el tipo y tamaño de las ciudades. ¿Cómo puede hacerlo el marketing? Educar y gestionar la demanda, abandonar la narrativa del pasado y crear una nueva, y sobre todo, educar en ella, o resignarnos a que populismos de derechas o izquierdas impongan la suya y lo hagan a través de medios legítimos como las urnas. Para fijar esas nuevas expectativas, ¿hay algo mejor que la caja de colores del marketing? El marketing de la era de la abundancia fue extraordinario en crear buenas expectativas, aptas y adaptadas a los consumidores. El de la era de lo barato, prefacio de la escasez, el marketing fue extraordinario en crear la fórmula más eficaz: crear expectativas bajas y entregar muy por encima de ellas. Infraprometer y sobreentregar. Todos los negocios exitosos adaptados a la era de la escasez, los del descuento, se basan en esa idea. Aviones nuevos, pilotos experimentados, personal de cabina dinámico, supermercados limpios, fáciles en su circulación y siempre en stock. Tiendas accesibles con ropa básica o de temporada, con variedad, entretenimiento y experiencia de compra. Todos a precios bajos y asequibles para una nueva clase media y a la medida de una experiencia mucho mejor que las expectativas que generan sus precios. Los niveles resultantes de satisfacción de los consumidores son muy altos. Concentrarse en trabajar para hacer la entrega superior a costes más bajos, los asumibles y publicables. Para finalizar, bajar expectativas y entregar por encima y eficientemente. Infraprometer y sobreentregar. Entender esa fórmula, extender después esa fórmula a todos los ámbitos ciudadanos. Muchas gracias.
Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Contestar en nombre de la Real Academia Europea de Doctores a un nuevo académico es siempre un honor. Hacerlo por segunda vez en el mismo curso académico y con otro de mis mejores alumnos, ahora compañero de claustro, le da una tonalidad especial. He compartido trabajos y afanes con el excelentísimo señor doctor don José Luis Nueno desde que inició el Master of Business Administration, después durante el año en que los dos coincidimos en Boston, él en la Harvard Business School y yo en la Sloan School of Management del MIT. Y desde entonces y hasta ahora en el IESE. En este marco de honra, de afecto, de seguir compartiendo trabajos y afanes, he escrito la contestación que, de acuerdo con el reglamento de la Real Academia de Doctores, Europea de Doctores, tengo que leer. Sobre el discurso. Tal y como afirma don Francisco Javier Campo, presidente de AECOC, una de las asociaciones de empresas más importantes de España, en el prólogo del último libro publicado por el nuevo académico, el profesor José Luis Nueno, a lo largo de los años, ha hecho gala de una envidiable capacidad para predecir escenarios y avanzar tendencias. Te conozco desde que ibas de pantalón corto y además de estar juntos en el IESE, hemos pasado muchas horas de difícil trabajo de gobierno en los consejos de administración de varias empresas importantes, todas ellas muy orientadas al consumidor final. Ello me lleva a afirmar que lo que acaba de leer de don Francisco Javier Campo está ciertamente bien fundamentado. El profesor José Luis Nueno, después de una amplia, sólida y brillante argumentación, recién sintetizada en su discurso de incorporación, claramente explicada en su último libro, Expectativas en la era de escasez, en el que me he apoyado para estructurar esta contestación, lleva tiempo insistiendo en que estamos asistiendo al fin de un periodo de economía de la abundancia y entrando en un largo periodo de escasez. En esta contestación es mi intención resaltar algunas de las dimensiones de la economía de la escasez identificadas por el profesor José Luis Nueno para después discurrir sobre un elemento básico en la construcción de expectativas por parte de la persona que consume y proponer algún curso de acción que no deben olvidar en su actuación futura las empresas. Economía de la escasez. Las dimensiones básicas de esta nueva situación, de acuerdo con los datos analizados por el profesor José Luis Nueno, serán para países como el nuestro las siguientes. Escasez de igualdad. En el mundo, una parte muy importante
del orden del 50% de los patrimonios económicos continuará siendo propiedad de un porcentaje muy pequeño, inferior al 1% de sus habitantes. Por otra parte, el auténtico, el verdadero talento directivo continuará siendo un bien escaso, a pesar de que el número de escuelas de negocios crezcan y su demanda por parte de las empresas cada vez será más concreta y más selectiva. Escasez de mentes, en el sentido de que no se consigue incrementar el inventario de conocimientos, de ideas, de innovaciones, por medio de las inmigraciones que buscan el equilibrio de mano de obra en el corto plazo y van acompañadas, al menos en el sur de Europa, con la fuga de cerebros. Expresado sin la menor intención peyorativa, estamos importando peones y exportando arquitectos. Escasez de jóvenes. Las pirámides de edades se seguirán invirtiendo y como consecuencia un porcentaje cada vez más pequeño de jóvenes tendrá que soportar un porcentaje cada vez mayor de viejos que originan un superior gasto médico y en pensiones. Escasez de hombres. Somos menos longevos y este hecho dará lugar a un menor porcentaje de hombres en comparación con el de las mujeres, que tendrá unas claras consecuencias en el empleo, en los correspondientes cambios en la oferta de bienes y en los modos de consumir. Te estoy copiando de tu libro. Escasez de madres. No se llegará al índice de sustitución de 2 nacidos por mujer fértil. Escasez de beneficios sociales, como el nuevo académico hace pocos rato ha vuelto a afirmar. El argumento que defiende el modelo de los servicios sociales, que garantiza pensiones, salud y educación, está agotado. Necesita ser transformado porque no es sostenible y está desconectado de la realidad. Escasez de realismo. Europa no es el grupo de burócratas funcionarios instalados en Bruselas. La participación en las consultas convocadas por ellos cada vez es más pequeña y ya era muy baja. Por otra parte, los partidos políticos, sistemas hoy más a la moda, que se basan en la insatisfacción de las personas, siempre tendrán que lidiar con esta insatisfacción. Escasez de empleo, teniendo en cuenta que lo peor no es que desaparezcan empleos, cosa que es una tragedia en sí misma. Lo más grave es que se extinguen los oficios, se pierden las pericias y las habilidades centenarias, así como desaparecen las concentraciones geográficas, clusters, en palabras de Michael Porter, de empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios e industrias relacionadas. Como es fácil observar, el profesor José Luis Nueno está identificando no solo una dimensión pura y directamente económica que dé lugar a la escasez, sino dimensiones de naturaleza sociológica, antropológica, cuya solución no es solo económico-matemática, sino que precisa de recursos muy distintos a los recursos monetarios y del paso de mucho tiempo. La escasez, como poquedad o falta de una cosa, tiene directa relación con las expectativas, esperanza de conseguir,
de quienes desean esa cosa. Por ello, me resulta conveniente detenerse unos minutos en cómo las personas, y entre ellas los consumidores, damos formas a estas expectativas. Elementos fundamentales de la persona humana son su inteligencia, su voluntad y sus sentimientos. Estos sentimientos, tendencias, inclinaciones, apetitos naturales, que acostumbramos a nombrar con el nombre de preferencias personales, no siguen al conocimiento, sino que tienen por naturaleza y siguiendo la clásica distinción entre temperamento y carácter, nos vienen dados de nacimiento y forman parte del temperamento. Y en otros casos son adquiridos y forman parte del carácter. Como es ampliamente conocido, las preferencias personales tienen una gran importancia, una gran influencia en la toma de decisiones. Y qué duda cabe que el proceso de formación de las expectativas de un consumidor es en sí mismo un proceso de toma de decisiones, siendo la expectativa la decisión última. La racionalidad, la facultad intelectiva que juzga las cosas con razón de todo decisor, es siempre una racionalidad incompleta. En primer lugar, por fallos en su razonamiento. En segundo lugar, por fallos en su conocimiento de la realidad. En tercer lugar, por imperfecciones en la voluntad. En resumen, y al final, por los sesgos debidos a la influencia de lo que él prefiere. Esta racionalidad del consumidor se debe considerar, por tanto, como una racionalidad sesgada y limitada. Las limitaciones y los sesgos conducen a que el consumidor, al formar sus expectativas y tomar sus decisiones de compra y consumo, prefiera y elija, en ocasiones, bienes particulares de nivel inferior, en vez de elegirlos de nivel superior. Prefiera y elija de manera egoísta bienes particulares cuando lo razonable sería preferir y elegir un determinado bien común. Consumidor, como bien nos ha recordado el profesor José Luis Nueno, tiene poder de compra. Equivalente o equiparable al poder de voto en las urnas. Como el profesor Nueno nos recuerda cuando afirma la política y el consumo son formas de sufragio. Se vota en las urnas y en las tiendas. Se vota a partidos con papeletas y a las marcas con euros. El poder fue calificado con Adler de la primera escuela de Viena como príncipe de los instintos, estímulos o fuerzas interiores de gran potencia. Por su parte, el profesor Rafael Alvira manifiesta que el poder es una de las tres inclinaciones fundamentales de la naturaleza humana. La tendencia al poder, la tendencia al reconocimiento y la tendencia al placer. Siendo esto la realidad, para que las expectativas que nacieron y se cumplieron en una economía de abundancia se adecúen a una economía de escasez, será necesario formar en el ejercicio del poder de compra a varias generaciones de consumidores y quizá a toda la clase media del país. Pero la formación en el ejercicio del poder es de las formaciones más difíciles que existen, como bien conocemos los profesores que intentamos darla en las escuelas de negocio. Así como también es muy difícil la formación de emprendedores y la formación de líderes. Y aunque las calles y los medios de comunicación masiva estén llenas de ofertas
para aprender a gobernar, a emprender y a liderar, pocas personas se engañan acerca de la eficacia que estos medios pueden tener. El aprendizaje del ejercicio del poder, en este caso del poder de compra, es esencialmente un aprendizaje en hábitos humanos positivos. Y estos, como hábitos que son, solo se adquieren por la repetición de actos. Hay pocas dudas de que para adquirirlo se requerirán algunos conocimientos. Y hay pocas dudas de que hará falta mucha experiencia y no hay ninguna duda de que hará falta mucho y muy bien ejemplo. Y además, para ejercerlos se requieren cualidades innatas. En todo tiempo, sea de abundancia o de escasez, la virtud humana básica para decidir es y será la prudencia, definida por Aristóteles como el hábito operativo que lleva a deliberar de una manera concreta sobre lo conveniente. Y sabiendo que deliberar consiste en considerar las ventajas y los inconvenientes de un posible acto humano, pero no de una manera general, sino en función de unas circunstancias concretas, hasta las cuales no llegan los meros saberes técnicos ni nuestras ciencias especulativas. En todo tiempo de abundancia o de escasez, y tal vez es necesario decirlo con mayor finura en periodos de escasez, es básico para convivir el hábito operativo de la justicia, virtud específicamente normativa de las relaciones entre los hombres, como la permanente y constante voluntad de atribuirle a cada uno su derecho. La existencia de la racionalidad sesgada y limitada, la necesidad de desarrollar los hábitos operativos de la prudencia y de la justicia, unidos a la dificultad de enseñar el ejercicio del poder y a seguir la vía de la experiencia para aprenderlo, hará cada vez más necesario en el futuro periodo de escasez que el consumidor esté dispuesto, como el nuevo académico ha insistido, a moderarse, a templar, corregir, mitigar el rigor del exceso. Moderarse en el ejercicio de su poder de compra, con el esfuerzo de conocerse a sí mismo, con el esfuerzo de tener la intención de escuchar para aprender y con la fortaleza que significa hacer caso a otras personas, a las empresas, a ustedes los expertos en marketing, a las familias, a las escuelas, a las universidades y a tantas instituciones intermedias de la sociedad, les queda un largo camino que recorrer si se quiere que el poder del consumidor le lleve a un consumo responsable o consumo sostenible, como el profesor Nuevo lo ha calificado. Es cierto que en la sociedad actual existe una tendencia hacia el consumo responsable, pero hay que educar a muchísimas personas a juzgar por lo que yo observo en mi familia, que es numerosa. Aprender a consumir responsablemente, es decir, a ejercer responsablemente el poder de compra, se puede asemejar a una nueva profesión que ha de adquirir la persona que compra. Nueva profesión que el profesor José Luis Nuno enmarca con las dos siguientes afirmaciones. El consumidor ha cambiado, no por opción ni por maduración. Su mundo es otro por imposición. No es más inteligente ni más selectivo, es más pobre. Los consumidores de todo el mundo han pasado de preferir los precios bajos a depender de ellos. El futuro está lleno de ideas ingeniosas
para hacernos la vida mejor. Pero si las expectativas no son acuerdos al auténtico desarrollo de la persona y no son realistas, un periodo económico de escasez acrecentará la insatisfacción del consumidor, que se irá moviendo en una espiral negativa, introspectiva, que puede terminar por conducir a las personas materialistas a su infelicidad. Hasta ahora, en la sociedad de abundancia, el modelo imperante sostenía que a mayor consumo, mayor bienestar. El modelo contrario, el que pretende que el consumo se mantenga literalmente por encima del nivel de subsistencia, es insostenible porque destruye el bienestar. El consumo responsable se sitúa en el punto medio entre los dos discursos, apoyándose en la templanza como hábito cardenal que conduce a moderar los apetitos, por tanto, a vivir la sobriedad y la frugalidad. El consumo responsable, de acuerdo con lo afirmado por el profesor José Luis Bueno, no es consumo de subsistencia, tampoco es sobreconsumo, es responsable. Con el título Sostenibilidad centrada en el consumidor, el nuevo académico indica con claridad, la claridad que en él es habitual, el enfoque que tanto las empresas más orientadas al consumo como las menos orientadas deberán dar a su estrategia en el periodo de economía de escasez. Pero antes de hacer alguna consideración sobre esta sostenibilidad centrada en el consumidor, pienso que es oportuno recordar que la continuidad es una responsabilidad social de toda empresa de negocios. Hace ya algunos años, las responsabilidades sociales de la empresa se clasificaron en dos grupos: las internas, propias a la comunidad de personas que toda empresa de negocio es, y las externas, que cualquier institución intermedia de la sociedad tiene a la hora de acudir subsidiariamente a resolver erosiones del bien común. Las responsabilidades sociales internas de entregar bienes y servicios a la sociedad que sean útiles para el desarrollo de la persona, de crear y generar riqueza económica, del desarrollo de las personas que forman la empresa, de esforzarse por la continuidad, adquieren tonalidades, matices y relieves particulares en la economía de escasez. Por otra parte, los implicados, traducción habitual de stakeholders, en la empresa no son solo sus propietarios, como se pensó durante años. En una comunidad de personas están implicadas, además de los propietarios del capital, los directivos, los mandos, los operarios, y el grupo completo de implicados es un grupo más amplio que incluye a proveedores de todo producto y servicio, a los vecinos, a la administración local, la administración pública y al gobierno de la nación. La empresa siempre debe cumplir con todas sus responsabilidades internas y externas. Y esto lo tiene que hacer manteniendo el equilibrio entre todas las responsabilidades y todos sus implicados a lo largo de periodos prolongados de tiempo. Al igual que las demás instituciones de la sociedad deben cumplir con sus propias responsabilidades sociales, desde la célula básica de toda sociedad, que es la familia, hasta el órgano de gobierno supremo de la nación, pasando ahora por las responsabilidades que la Real Academia Europea de Doctores tiene explicitadas en sus estatutos y que estamos en estos momentos intentando cumplir lo mejor que sabemos. Como repetidamente he indicado, la empresa es una comunidad de personas y por ello su bien común
es superior a la suma de los bienes particulares de todos los que están implicados en la empresa. En este sentido, no puedo menos que dar la razón al nuevo académico cuando afirma que las empresas no pueden olvidar de poner en marcha todos los medios que tengan para salvaguardar la equidad entre consumidores y restantes implicados en tu libro del año 2015. Esforzarse por encontrar este equilibrio y alcanzarlo es lo que conducirá a que la empresa pueda cumplir con su responsabilidad social de lograr una continuidad exitosa. La dedicación a lograr una sostenibilidad centrada en el consumidor es piedra angular de la estrategia que el nuevo académico sugiere a las empresas en el periodo de economía escasez. El consumo responsable, con la connotación de templanza en el comportamiento a la hora de tener un consumo adquisitivo, así como templanza cuando el consumo es repetitivo o de descarte por el deseo de llevar lo último, y templanza también cuando es consumo aspiracional por ser identificado como un ciudadano ascendente, es lo que el profesor José Luis Nueno desea a todos los consumidores, pues así es como lograrán una vida buena en la época de escasez. Para cumplir con la responsabilidad social de su continuidad, la empresa necesita la colaboración de todos los implicados, al igual que la necesita para cumplir con las restantes dimensiones de su función social. El gobierno, la administración pública, los sindicatos, etc., no pueden estar obsoletos para tratar los retos del futuro. No debería ser verdad que los políticos estamos motivados por nuestro deseo de ser reelegidos. Nuestra necesidad de permanecer en el poder eclipsa nuestra tarea de gobierno. Termino esta parte de la contestación citando literalmente una frase del profesor José Luis Nueno. A pesar de su gravedad, la indolencia y la corrupción no son nuestro problema principal. Están subordinados a un problema mayor, que es la ausencia de proyecto a largo plazo y la incapacidad de explicarlo. Sobre el laudatio. El recipiendario es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Master of Business Administration por el IESE, Doctor en Business Administration Marketing por Harvard Business School. Su disertación en Harvard University, Effects on Environmental Complexity in Channel Choice and Coordination, estudia los canales de distribución de equipamientos industriales y suministros médicos, en particular una aplicación del Contingency Theory para explicar cómo se adaptan las empresas al dinamismo y a la complejidad de su entorno, a través de la integración a la externalización de tareas en empresas distribuidoras. El nuevo académico es de 1999 profesor ordinario de Dirección Comercial en el IESE, Universidad de Navarra. Sus principales áreas de interés son los canales de distribución y las relaciones fabricantes-distribuidor. Ha dado clase en diversas escuelas de negocios. Los años 1992 al 1994, el curso de Marketing Industrial en el INSEAD, Francia, y en CEDEP, Francia, en 1999 y 2000. Profesor invitado por la Universidad de Michigan, profesor en los programas conjuntos Michigan y Bebey en Michigan y Yes en Bebey, Suiza, en Shanghái, China. Director de programa entre 1996 y 1999. Profesor visitante en varias universidades latinoamericanas como IPADE México e INCAE Costa Rica.
profesor en la Harvard Business School y part of the faculty team en el año 2003. Ha impartido clases en la IMP de Middle Eastern Strategic Program for Retail Managers, así como en programas conjuntos del IESE con la Universidad de Stanford, Wharton y Zayas. Es miembro del IESE Harvard Business School Committee desde el año 2005. Durante los últimos 25 años ha servido como miembro de importantes consejos de administración y de consejos asesores de unas 40 empresas nacionales, multinacionales, cotizadas y no cotizadas. Como consultor de empresa lleva y ha llevado a cabo una actividad con más de 200 proyectos a su cargo, en los que ha asesorado a más de 150 empresas en su quehacer comercial y de administración. Es miembro de varias asociaciones, American Marketing Association, Académie Française de Sciences Commerciales, editor de Harvard Deusto Business Review, Board of Directors del Journal of Strategic Management, referee en International Journal of Research and Marketing. Es autor de 10 libros y 10 capítulos de libros, más de 100 casos y notas técnicas, más de 120 artículos, entre los que destacan sus artículos en journals de alto prestigio, 15 estudios monográficos y un par de centenares de contribuciones suyas en prensa. Profesor José Luis Nueno es padre de 3 hijos, Josep actualmente trabajando en Dubái, Xavier doctorándose en Art and Science en la Universidad de Harvard y Julia, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Pronto algunos o varios de ellos les acompañarán a ustedes, excelentísimos señores, como miembros de la Real Academia de Doctores. Nada de todo ello habría sido posible sin Teresa, esposa del recipiendario y madre de sus hijos. En nombre de la Real Academia de Doctores, le recibo entre nosotros con el convencimiento de esta academia se beneficiará de su incorporación. Gracias. Thank you.